Hola, soy Alejandro Alcántara. Bienvenidos a la Escuela MasterChef. Hemos visto ya algunos tipos de frutos, raíces o bulbos. Ha llegado ahora el turno de los crujientes y fibrosos tallos. Vamos a repasar todas las posibilidades que tienen en la cocina a través de esta completísima lección. Los tallos son las partes de la planta que normalmente sobresalen de la tierra y que a su vez sostienen las hojas, las flores, los frutos o las ramas de dicha planta. Pero no todos los tallos sobresalen de la tierra, como vamos a ver ahora que hablaremos de los espárragos blancos. Los tres tipos principales de espárragos son los blancos, los verdes y los trigueros o silvestres que tenemos aquí. Los espárragos blancos y los verdes son espárragos de cultivo, es decir, que es el hombre el que lleva siglos plantándolos. Los espárragos blancos en realidad son espárragos verdes que el ser humano manipula desde la antigüedad, para que tengan este color blanco marfil. ¿Cómo? Pues cubriéndolos con una lona y recogiéndolos de noche, de manera que en ningún momento les dé la luz del sol. Si les diera la luz del sol antes o durante la recogida, no es que sean de peor calidad, porque el sabor es siempre el mismo, simplemente les cambiaría el color y dejaríamos de tener este color blanco inmaculado. Más adelante veremos cómo se trabajan estos espárragos. Los verdes son los que se dejan sin cubrir, y su color verde lo cogen al salir a la superficie y cargarse de clorofila. Por otra parte, tengo aquí los famosos espárragos trigueros. Son silvestres y son muy apreciados porque tienen un sabor más concentrado. Se preparan mucho salteados y en revueltos también. Los espárragos en general son tallos muy duros, por eso os voy a enseñar cómo se trabaja uno de ellos, el espárrago blanco, que normalmente consumimos cocido y envasado. Ahora vamos a ver el puerro. El tallo del puerro es la parte verde, como podéis ver aquí. El resto, la parte blanca, sería el bulbo. ¿Para qué podemos utilizar el tallo del puerro? Se suele utilizar para hacer fondos o bresas. En las bresas normalmente se ponen las partes menos nobles de los vegetales, las pieles de zanahoria, las primeras capas de la cebolla que se desecharían. Por eso utilizamos este tallo, ya que el uso en cocina es muy limitado y en una bresa se podría aprovechar todo su sabor y frescura. Ahora vamos a hablar del apio, un tallo que se ha convertido en un alimento muy usado en la cocina casera, junto con la zanahoria, las patatas o la cebolla. El apio es un vegetal muy aromático y, como veis aquí, tiene un tallo grueso, fibroso y por dentro tiene huecos. Con el tallo cortado en rodajas podríamos darle sabor a cualquier sopa, estofado o guiso. También se puede picar en crudo, finito, y lo podríamos hacer con una ensalada, con pollo cocido o con atún, por ejemplo. Si te gusta el zumo de naranja y le quieres dar un toque diferente, podríamos también echarle un poquito de apio. Podemos hacer un sencillo canapé simplemente cogiendo el tallo, limpiándole de fibra y untando algún queso cremoso por encima. Aquí tenemos el cardo, es un pariente silvestre de la alcachofa. Tiene un sabor similar a la alcachofa y lo encontramos en el mercado en forma de grandes pencas. Para cocinarlo es muy bueno gratinado con bechamel o simplemente cocido y salteado. En la cocina moderna se prepara en ocasiones con almejas. Después de haberos mostrado los tipos de tallos más representativos, ahora os vamos a enseñar a trabajar, en primer lugar con espárragos blancos y después un par de trucos con el apio. Vamos a enseñar la forma idónea de cocer los espárragos blancos. En primer lugar tenemos un manojo, que sean todos más o menos del mismo grosor, si no a la hora de cocerlos unos se cocerán antes y otros después, unos se quedarán pasados y otros duros. Vamos a cuadrarlos para que todos tengan el mismo tamaño y le cortamos la parte baja del tallo, aproximadamente 2 dedos. Es la parte más fibrosa. Estos desechos no los tiraríamos, los usaríamos para introducirlos en el agua donde después los vamos a cocer. ¿Okay? Cogeríamos uno, lo pelaríamos. Me parece un error pelarlos con el pelador porque tienen mucha menos sensibilidad y le quitas la piel, pero le quitas también un trozo de carne. Y al ser un producto muy caro, llamémoslo así, es mejor hacerlo con cuidadito, ayudándonos con una puntilla que esté bien afilada. De esta forma veis que simplemente le estamos quitando la piel, pero no nos llevamos casi carne. ¿Okay? Mucho cuidadito de no cortarnos. Y dándonos con la mano y la puntilla.
La forma más habitual de comer los espárragos suelen comprar en conserva, es la forma normal de verlo en casa. De hecho, la temporada es muy corta, simplemente de abril a junio, es difícil encontrarlos en temporada y aparte son bastante caros. Os voy a explicar un truco para cuando los compréis en lata, que la gente suele comerlos directamente de la nevera o del armario donde los tenga almacenados, come directamente en frío y lo acompaña con mayonesa, con lo que sea. En primer lugar os voy a explicar que la forma correcta de comerlos no es en frío, sino cogemos la misma lata donde nos vienen los espárragos, ponemos una agüita a hervir y lo introducimos nada, depende del tamaño de la lata también, unos cuantos segundos que tú notes que el interior se ha templado y de esa forma el espárrago recupera su sabor, se homogeniza con el sabor de la conserva y tiene un sabor mucho más característico del espárrago, mucho mejor. Bueno, ya tenemos el espárrago pelado. Este proceso habría que hacerlo con todos, pero para no entretenerme lo he hecho solamente con uno para mostrarlo. Tenemos el espárrago pelado, le dejamos la yema sin pelar, simplemente la parte del tallo. ¿Okay? Ahora los vamos a atar con el hilo de bridar. Sacamos un poquito de hilo. Ponemos los espárragos encima. Como os he dicho, tienen que estar todos pelados, ¿eh? Yo he pelado solamente uno como ejemplo para no entreteneros, pero deberían estar todos bien peladitos. Ponemos así. Agrupamos. Hacemos un nudo. Y otro nudo. Simplemente para que se queden reagrupados. Ahora de esta forma que los tengo atados, sería meterlos en un recipiente con agua hirviendo, hasta aquí aproximadamente, hasta que empiezan las yemas, y las yemas fuera del agua. ¿Por qué? Pues son mucho más tiernas y simplemente con el vapor que va a soltar el agua hirviendo se va a ir cocinando. Para unos espárragos de este grosor, aproximadamente para que estuvieran bien cocidos, serían unos 8 minutos más o menos. Pues sería sacarlos, no hace falta enfriarlos y se comen templados, un acompañamiento de lo que se quiera. ¿Okay? Pues esta sería la forma. Importante, muy importante, que estos restos de piel y el tallo que hemos quitado al espárrago, lo incluyamos en el agua de cocción, porque va a potenciar el sabor del espárrago. ¿Okay? Otro truco muy bueno es con los espárragos de lata, con los espárragos que vienen envasados, aprovechando el mismo agua que traen de la conserva, hacer una crema. Simplemente cortar los espárragos un poquito, los metemos en una batidora con el agüita que trae de conserva, los trituramos, es un acompañamiento súper bueno y súper original para un plato frío, para cualquier ensalada, le da un toque diferente y es muy fácil de hacer. Bueno, pues hemos terminado con esto, ya esto lo podríamos cocer y ahora os voy a explicar un par de trucos con el apio. El apio, como hemos dicho antes, es muy utilizado en la cocina de casa. A mí me gusta mucho utilizarlo en sofritos y para reforzar caldos y eso, porque tiene un tono muy fresco y le da frescor a los sofritos y a los caldos. E incluso había una época que lo he estado utilizando mucho en los postres también. El apio simplemente cortado, desfibrado, le quitamos la fibra y cocinado en un almíbar con un poquito de azúcar así, también le da un toque muy bueno a algunos postres. Bueno, tendríamos el apio. He cogido la parte de arriba del tallo, que es la más verde, se supone que es la más fresca también, y os vamos a enseñar a quitarle la fibra. Simplemente, esas fibras que quedan, que son un tanto desagradables, simplemente con la puntilla, cogeríamos como una especie de pellizco arriba y tiraríamos lentamente hasta abajo. ¿Veis? Todo esto son las fibras que le dan ese toque desagradable al morder. Pues así, repetidas veces, por la parte de fuera y de dentro. Cuanto más fibras le quitemos, pues más agradable va a ser la textura a la hora de morder el apio. Vamos quitando. Esto, por ejemplo, si quisiéramos comerlo crudo en ensaladas o así, sería un proceso que sería prácticamente esencial llevarlo a cabo, porque así nos comemos el apio en condiciones, ¿no? Ya que hacemos las cosas, las hacemos bien. Bien, y la parte de dentro, de la parte cóncava, también le quitamos las fibras estas, ya estaría listo, tendría una textura mucho más suave.
sigue estando crujiente, sigue teniendo ese punto crujiente del apio, pero una textura más agradable porque tiene menos fibra. Bueno, y una vez que lo tenemos así, si lo quisiéramos cortar para un sofrito, por ejemplo, y el sofrito estuviera cortado todo a brunoise, pues sería cortar láminas de aquí. Ya tenemos estas dos láminas. Ahora si lo queremos hacer aún más fino, estas láminas a la mitad. Y ya sería pues hacer el corte a brunoise típico. Y ya tendríamos los cuadraditos. El corte más común del apio, si lo queremos utilizar en este caso como bresa para un fondo o algo así, porque le aporta muchísimo frescor a los caldos, pues sería nada, lo cortamos a la mitad, este corte como la zanahoria a media luna, pues igual, a grosso modo, o simplemente si lo vamos a añadir un caldo y no nos queremos liar ni comer la cabeza mucho, el apio entero se coge, se parte hacia la mitad, otra mitad, al caldo y fuera. Tras ver cuáles son los principales tallos, llega el momento de ponerse a ver cómo se cocinan este tipo de verduras. Para ello, te espero en las siguientes lecciones, llenas de prácticas recetas con estos y con otros vegetales.